Muy buenas para todos. Les doy la bienvenida al tema 3 de trazo y corte de prendas de vestir. En este tema, pues vamos a ver los manuales de procedimientos e implementos que vamos a necesitar y normas de seguridad que debemos tener en cuenta a la hora de realizar este proceso y pues dentro de la formación que estamos haciendo. El documento que contiene es la información de lo que vamos a ver acá. Se les entrega a todos los integrantes de la formación en físico o en digital, si así lo prefieren. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Pues vamos a establecer procedimientos técnicos del trazo y corte para ser más eficientes y como realmente se aplica en las empresas. Vamos a identificar los implementos necesarios, es decir, las herramientas e insumos que vamos a necesitar para la realización de el tendido, trazo y corte, y vamos a aplicar las normas de seguridad, para lo cual pues les pido el favor que las sigamos al pie de la letra para evitar cualquier accidente dentro de la formación. Lo mismo se los recomiendo muy recalcado cuando se estén trabajando en una empresa o en su propia unidad productiva. ¿Cuáles son los implementos para trazo y corte? Bueno, aquí tenemos los principales. Aquí estos dos renglones, pues son implementos o elementos que vamos a necesitar y que no son consumibles. Y el que está aquí en esta parte, pues van a ser los consumibles. Vamos a necesitar una mesa de corte, la cual, y debe ser una mesa, pues muy, 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 muy con superficie plana y amplia para extender las telas que no, y evitar que hayan pliegues, sobre todo en los anchos. La máquina de cortar puede ser la industrial. Hay dos tipos de máquinas, que es la vertical, en el caso de denim, que es la más utilizada porque el denim, pues como ustedes ya saben, el gruesor de las telas, esto requiere más que todo este tipo de cortadora. La otra cortadora es la circular, la que vemos acá. Esta es la vertical y esta es la circular. Se utiliza, también puede ser utilizada en este caso, pero para capas más pequeñas. Eh, También vamos a utilizar las tijeras de corte, que son especiales para tela y que deben de estar bien afiladas y un buen tamaño para cortes precisos. Ustedes dirán que para qué la tijera si estamos utilizando cortadoras, pero hay partes donde es difícil la manipulación de la cortadora, sobre todo cuando nos regresamos durante el corte, y pues es mucho más fácil utilizar la tijera para terminar el corte o la pequeña pieza de corte. Eh, También vamos a usar en las tijeras de papel, recomendado usar diferente tijera para tela y diferente tijera para papel, ya que pues las tijeras para papel, si las utilizamos para tela, pues no nos va a servir. Y si utilizamos las tijeras para tela y cortamos papel, las vamos a dañar. Vamos a utilizar los cúter o las cortadoras, que son la que le colocamos a la máquina, y deben ser pues precisas, lineales, en fin. También vamos a utilizar las reglas rectas y escuadras. Estas nos sirven para medir y mantener los ángulos rectos en los moldes. También vamos a usar las reglas curvas o reglas de desastre para las líneas curvas, como cisnes, escotes o caderas. Y también vamos a usar pesas, grapas o alfileres, inclusive también las mismas cintas, para sujetar los moldes a la tela sin moverlos durante el corte. También vamos a necesitar unas cintas métricas, lo cual pues nos ayuda pues a verificar las longitudes y tomar medidas en el caso que se nos presente y que sea necesario. También vamos a necesitar un guante de acero
hace parte de un equipo de protección personal y evita cortes en la mano que sostiene la tela, al usar sobre todo la maquinaria de corte. Por lo general, pues en el mercado solo venden uno, el de la mano izquierda, ya que si la persona es derecha, pues esto necesitará comprar de mano derecha, porque por lo general, pues uno utiliza la mano izquierda para sostener o para guiar para guiarse, y la mano derecha la utiliza para agarrar las máquinas y hacer el corte. También vamos a necesitar la plancha, si en el caso pues tal que necesitemos planchar alguna arruga de la tela, y vamos a necesitar tiza de sastre o lápiz textil para marcar la tela sin dañarla y sin mancharla. Ojo con eso, porque la mayoría de las personas pues utilizan a veces lapicero, lo cual pues mancha y daña la prenda. Vamos a necesitar el papel craft o papel de Manila, que es para dibujar los moldes y el trazo de la, de la orden de pedido o requerimientos de la ficha técnica. Aquí, y ya por último, pues vamos a extender las telas. Esto, lo que tenemos acá es consumible, lo que tenemos acá no es consumible. El paso de trazo, pues de trazo y extendido de tela. Eh, el tendido de tela puede ser para corte industrial o para corte manual. Cuando el corte industrial se realiza calculando los espacios. Es muy importante presentar los moldes en el espacio que tiene para trabajar. Y cuando es digital, pues hay que darle al programa las condiciones de trabajo que nosotros tenemos, por ejemplo, el largo y ancho de la mesa y ancho de tela, para poder definir que la máquina no haga un ordenamiento y distribución de los moldes. El paso del trazo. En el paso del trazo, pues vamos a tener vamos a es necesario pues hacer una lista de chequeo que vamos a verificar el paso a paso. Vamos a seleccionar los moldes correctos. Cuando hablo de seleccionar los moldes, pues tenemos que tener en cuenta lo que es el requerimiento de la ficha técnica y qué referencia y qué tallas vamos a cortar. También a la hora de seleccionar los moldes, pues hay que verificar que estos no estén desgastados o dañados, porque en caso tal, pues hay que reemplazarlos. Los moldes, por lo general, por el uso que uno les dé, pues se van desgastando y van cambiando pues el tamaño, sobre todo de los contornos y largos, lo cual pues ya no va a cumplir con una tabla de medidas que inicialmente fueron creados. Vamos a verificar la tela, que el orillo de la tela no esté muy ancha, por ejemplo. Vamos a verificar el ancho con el que viene la tela. Vamos a verificar que no tenga manchas, que no esté estirada. Y ahí sí procedemos que si nos va a ser útil y cómo lo vamos a colocar en la mesa. Elaboración del trazo en papel. Vamos a hacer primero el trazo. Muchas de las personas llegan y hacen este trazo sobre la tela, lo cual pues no es recomendable. Es mejor hacerlo sobre el papel para evitar de pronto manchas de la tela por estos marcadores que estemos utilizando. Eh, y en el papel, pues, hay muchas empresas que prestan el servicio de trazo y imprimen el trazo, llevándole, pues, nosotros los moldes en los que vamos a trabajar. Hay que fijar la base del papel a la mesa y sus respectivas tolerancias. Ahí tenemos que tener en cuenta las tolerancias de desperdicio, por ejemplo, los orillos de la tela,
no podemos considerar que es aprovechable ese brillo de tela. Entonces tenemos que hacer ese trazo teniendo en cuenta ese desperdicio. Y luego se procede al trazo de los patrones. Hay que presentar el trazo dependiendo de la curva que se esté solicitando. Colocamos y presentamos el trazo y los ubicamos de manera que podamos disminuir el desperdicio de tela. En el caso digital, como ya lo mencioné, él automáticamente lo hace de una manera que trata de minimizar el desperdicio de tela, el cual pues también esto hay que definirlo. Por ejemplo, si tenemos un 15, un 20, un 25% de desperdicio. Extendido de la tela. El tendido de la tela puede ser para corte industrial o para corte manual. Cuando el corte industrial se realiza, ya, ya se tiene calculados los espacios donde van los patrones y dependiendo de la cantidad de metros que se ocupe, así se cortan los paños y se colocan los tendidos de tela para colocar luego los patrones en el trazo. En el corte manual se realiza colocando la tela al revés y doblada para luego colocar los patrones. Esto cuando es trazo sobre tela. Digamos que no tenemos disponible el trazo, pues entonces vamos a tener en cuenta eso. Vamos a tener en cuenta los orillos, vamos a tener en cuenta el sentido de la tela con respecto a los moldes. Vamos a tener en cuenta los tonos de la tela. Ojo con eso porque muchas veces cuando sacamos la tela para reposar, la revolvemos y resulta y pasa que revolvemos uno o dos rollos o tres rollos. Entonces, podemos tener problemas de tono de tela. Aunque así sea la misma referencia y supuestamente el mismo color. Eh, Cantidad de capas vamos a definir según la ficha técnica cuántas capas vamos a atender y según la ficha técnica en cuanto a la capacidad máxima de tendido de capas y la curva que vamos a cortar. Tensión del extendido, no se puede tender con mucha tensión, ya que pues cuando ella recupera ese tendido de tela, entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener en cuenta también los defectos de la tela, como yo lo había mencionado. Aquí sería un tendido de tela manual y aquí sería ya con máquina. La máquina, pues, aquí como se ven dos operarios, acá se ven unos rodillos. Ellos recorren los orillos de la tela y van extendiendo la tela sobre la mesa. Hay que definir el largo del trazo. Entonces, por decir algo, este es el ancho y este va a ser el largo del trazo. Vamos a ver ahora los tipos de tendido. En los tipos de tendidos, pues tenemos el cara a cara y un zigzag. Entonces, la tela va a ir de esta manera para arriba. Digamos que aquí empezamos y quedó el derecho para acá. Acá quedó el derecho para acá, o sea, quedaron cara a cara. Paso otra vez para arriba, queda otra vez el derecho para arriba y acá queda el derecho para abajo. Eso, los tipos de tendido funciona de la manera pues que sea más práctica para el corte. Cuando es cara a cara, pues es el que más utilizan en el denim. Que que otro tipo de tendido, como por ejemplo cara a cara y girando. Tenemos esa también, pero hay que hacerlo girando. Entonces viene en la máquina, tienden la tela aquí al derecho, se regresan y vuelven otra vez tiendan, pero hay que girar la tela. Entonces este más que todo se utiliza para la parte manual y no con máquina. En este sí podemos usar la máquina. El otro es lomo. Entonces vamos a colocarlo por lomo
sin cortar los orillos de la tela, o sea, que así de esta manera no vamos a cortar ningunos orillos, en cambio en estos pues sí cortamos aquí en esta parte. El otro es el de corte abierto, que viene siendo pues va a ser un delantero derecho a un lado y el otro delantero izquierdo al otro lado, como por ejemplo. Aquí en este vamos a ver procedimientos y normas de seguridad para el corte industrial de las prendas de vestir. Entonces, el primer paso, vamos a hacer la preparación del área de trabajo. Vamos a mantener el área limpia, organizada y bien iluminada. Requisito pues fundamental para hacer este tipo de procesos, sobre todo que esto tenemos que utilizar máquinas que nos puede generar un riesgo de seguridad. Entonces, es importante aplicar esto. Asegurar una buena ventilación y si hay maquinaria que genere polvo o vapores. Cuando uno está cortando, y sobre todo el denim, él suelta mucha pelusa. Entonces es necesario que pues esta pelusa tengamos un buen manejo de la pelusa para que no, pues lo uno no se nos llene nuestros ojitos o pulmones de esta pelusa y lo otro, que no vaya a dañar esto, maquinaria como por ejemplo ahorita las máquinas electrónicas e inclusive los aires acondicionados. Aquí paso 2, preparación de la tela y el patrón. Entonces vamos a verificar la tela que no tenga ningún tipo de defecto y vamos a planificar el corte para optimizar el material. Entonces vamos a planificarlo desde la ficha técnica, cuál sería la mejor manera de cuánto voy a utilizar de la mesa, si voy a utilizar toda la mesa, para poder eliminar o disminuir los desperdicios de tela. Vamos ahora a ver las normas de seguridad, importantísimo y que por favor todos la apliquemos. Usar los implementos de seguridad como son los guantes, las gafas y un calzado cerrado. No es recomendable y no, por favor, no los voy a dejar cortar en la mesa de corte si vienen con sandalias. Por favor, les recomiendo eso. Van a utilizar el guante de acero y las gafas de seguridad. Eh, Vamos a verificar las cuchillas y sus protectores que estén en buen funcionamiento. La cuchilla, una cuchilla que no esté afilada, que esté desportillada o que tenga una fisura, pues es un riesgo para nosotros. También vamos a seguir las instrucciones del fabricante. En las máquinas pues vienen unas instrucciones como por ejemplo la lubricación de la máquina, el uso correcto y la parte de seguridad que debemos tener en cuenta, como por ejemplo dónde está marcado, dónde no meter la mano. Vamos a desconectar la máquina al no usarla al finalizar y la guardamos adecuadamente en su puesto de almacenamiento. Para el procedimiento de corte, vamos a necesitar una mesa de corte adecuada, que no tenga una superficie irregular y que esté a la altura adecuada. Vamos a extender la tela de manera uniforme, sin arrugas y que esta pueda afectar la tela. No vamos a estirar la tela ni la vamos a dejar tampoco pues esto acumulada en alguna parte. Para esto vamos a usar unas reglas para poderla asentar de manera sin necesidad de estirarla ni dejar pliegues en ella. Vamos ahora a hacer las colocaciones de los patrones. Para esto pues vamos a tener esto en cuenta la alineación de las
piezas, de los moldes, perdón, sobre la moldería, sobre el papel que vamos a hacer el trazo, lo cual debe, pues, aplicar la línea a plome con respecto al hilo de la tela y que éstas se coloquen correctamente como esté indicando el molde, como tenga la marcación el molde. Vamos a hacer una fijación del patrón a la tela con pesas y alfileres para que esto pues no se nos corra y podamos marcarla de manera que no se tome otra forma el molde. Vamos a al marcado, para el marcado, como ya les dije, se utiliza tiza o marcadores removibles para delinear ya las piezas. Ya les dije, pues para evitar manchas en la tela y, en fin, las puntas de estas tizas o lápices para tela, pues deben ser, pues, más bien finas. No recomiendo las gruesas porque se puede deformar la medida del molde. Ahora vamos para corte. Para corte, porque como ya les dije, las cuchillas pues deben de estar bien afiladas y apropiadas. No es colocar, por ejemplo, una cuchilla en la cortadora, que la cortadora, por ejemplo, es de 8 pulgadas. Entonces vamos a utilizar una una que era de 9 pulgadas y la recortaron. En fin, no, la cuchilla que le corresponde a esa máquina y vamos a mantenerle a las manos alejadas y cortar con mucha precaución. Durante el proceso de corte, pues yo les coloco por grupo y la persona que está cortando va a estar cuidada lógicamente por mí, pero también por su compañero de trabajo. Vamos a hacer una revisión y finalización. Vamos a verificar que las piezas coincidan con el patrón y vamos a hacer una marcación de las piezas. Es decir, si vamos a marcar cuáles son talla 8, cuáles son talla 9. Si en el caso de que hagamos un corte cara a cara, pues vamos a colocar el primer número, como se llama en las empresas, le llaman ticketier. Vamos a colocar el primer número desde la parte de arriba o de la parte de abajo, pero que todas la vamos a tomar de la misma manera para que no vaya a haber problemas de tono de tela. Y por último, aquí vamos a limpiar el área de trabajo, vamos a recoger todo, guardar la máquina, lubricarla, guardarla y verificar que todo haya quedado ok al finalizar la labor. Vamos a hacer el mantenimiento y almacenamiento de las máquinas. Entonces, vamos a hacer el mantenimiento de la máquina y vamos a guardar tanto la maquinaria como los elementos de protección en su lugar. En conclusión, pues en conclusión, pues tener en cuenta todas estas normas nos dan una precisión y una seguridad que garantizan prendas de calidad y seguridad para nosotros. La preparación técnica evita errores y desperdicios. Si nosotros no nos preparamos y no aplicamos todo eso, pues el costo de nuestro producto se va a aumentar y pues no es lo que buscamos. La seguridad protege al trabajador y prolonga la vida útil de los elementos. No solamente pues la prioridad de la seguridad es proteger a las personas, pero también guardar y que los elementos nos duren mucho más. Y aquí les dejo una bibliografía que pues les recomiendo que lean, hay más información, que nos puede generar que nos puede ayudar sobre este tema. Les agradezco la atención y nos vemos en un próximo tema, el tema 4,
Aquí están mis datos. Cualquier pregunta, vuelvo y les repito, vamos a estar en formación. Me la pueden hacer en formación o escribir a este celular. Muchísimas gracias a todos.